Buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida a esta clase, la número 20. Ya, voy a poner ahí 20, pero estamos recién viendo esta PPT, del curso de Diseño, Experimentos, Análisis y Diseño, Experimentos Industriales, ADI, ya, donde vamos a seguir trabajando con, seguir adentrándonos en la idea de los diseños de experimentos factoriales de dos niveles, ya, y ahora vamos a seguir un poco más allá preguntándonos qué me aporta hacer más corridas experimentales de las mínimas que yo tengo planteadas, que eran 2 elevado a n, asociadas a un modelo de tipo de regresión que tiene esta expansión de Taylor como supuesto. ¿Ya? Y entonces el objetivo de la clase, para llegar a esto, que es esta es una PPT bien larga, que de hecho por eso dice 19-20, se supone que debiésemos verla en 2 clases, es básicamente comprender y aplicar el concepto de significancia estadística, ¿ya? De los efectos de los factores, o sea, acuérdense, efecto y entendido como el cambio que produce la respuesta de interés cuando cambia el valor producto del cambio en I, manteniendo J distinto a I constante. ¿Se acuerdan? Este cambio que se producía por efecto de, por la modificación de una de las variables bloqueando las otras. ¿Ya? Sobre las variables dependientes para el desarrollo de un modelo empírico de un proceso. ¿Ya? Y la idea es comprender y aplicar el concepto de significancia. ¿Ya? Y significancia entonces porque este efecto, ya este número y por lo tanto también este parámetro asociado al efecto, que lo entendíamos como el efecto de I partido por 2, promedio todo esto, cambio promedio, tiene una significancia estadística, tiene una interpretación estadística que me permite relacionarlo con el ruido de experimentación, con el error de experimentación, y a partir de eso identificar si es que realmente ese valor lo tengo que considerar o no. Ya lo tengo que considerar o no, referido si es que representa una relación causa-efecto que corresponde identificar o no. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para eso hay varios elementos que debiésemos ver, por ejemplo, identificar qué significan los grados de libertad de un modelo empírico. ¿Ya? También lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la información de corridas experimentales para obtener la variabilidad de los efectos y los parámetros. ¿Ya? Y esperen un momento que me quedé como muy... No sé, se ve súper mal. Esperen un momento que me voy a desconectar. Un momento y me vuelvo a conectar. Ahí estoy. Ahora voy a ponerle compartir pantalla de nuevo a ver si aquí la cosa mejora. Ahí. Y se ve igual esto. No estamos viendo tan mal. ¿Ustedes ven borroso la pantalla? Se ve decente. Sí, se ve decente. Ya, es que es muy raro porque no me permite... Y de hecho es muy raro porque tampoco hago esto y se me borra. Y no estoy borrándolo. Entonces eso me parece un poco extraño. Espérenme ahí. Se me borra. Va. Ya, espérenme un momento, porfa, que voy a hacer algo. Voy a parar esto. Estas son las clases de APQ que estaba haciendo. Ya, denme solo un segundo, por favor, que si no, porque tampoco puedo usar la pizarra. Vamos a ver. Solo un momento, please. Bueno, después del inconveniente técnico, ya entonces la idea para llegar a los objetivos de la clase, el objetivo principal de la clase, la idea entonces es pasar por estos pasos que consisten en la identificación del concepto de grado de libertad de un modelo. Es algo que vamos a generalizar, la idea de grado de libertad la vamos a generalizar, ¿ya? También después vamos a hablar acerca de la información de las corridas experimentales para obtener entonces la variabilidad que está directamente asociada a los grados de libertad. ¿Ya? Grados de libertad y variabilidad están relacionadas, ¿ya? Y básicamente lo podemos entender porque, ¿se acuerdan? La variabilidad se puede cuantificar utilizando la desviación estándar o la varianza. La varianza aparece los grados de libertad, ¿ya? Entonces, si aprendemos qué significa los grados de libertad por un modelo, también entonces podemos calcular la varianza para los modelos. Entonces, esa es la idea. Y luego, y como tenemos la varianza, también podemos aplicar intervalos de confianza. Entonces, todas estas ideas que vimos en la primera parte del curso, ahora se pueden aplicar, pero ahora para modelos, o sea, generalizar las ideas. Lo que calculamos para una variable, por ejemplo, ahora calcularla para un parámetro. Y ahí eso es básicamente aplicar
los conceptos para una implementación que es más como avanzada, ya no solamente de variables, sino que ahora de parámetros, ¿ya? Y la idea luego es utilizar el modelo funcional del sistema para poder entonces identificar las condiciones de operación relevantes, entendiendo que los intervalos de confianza nos van a servir para identificar efectos que son significativos, que significan, ya esa es la palabra, que significan algo, que no son, que no se obtuvieron por azar, sino que efectivamente implican algo, que van más allá del azar. Y por lo tanto, que ven más allá del azar implicará que los intervalos de confianza nos van a permitir identificar si es que estos efectos y por lo tanto estos parámetros pueden separarse del ruido de experimentación. Porque si se pueden separarse del ruido de experimentación, quiere decir entonces que tienen son candidatos a ser significantes, de generar, de reproducir una relación causa-efecto. Y eso es lo que vamos a ver con ejemplos y con dibujos y cómo lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, para llegar a eso, la idea de cuando aprendemos algo nuevo es preguntarnos qué sabemos, para entonces construir el conocimiento con los ladrillos sólidos de lo que sabemos, ¿ya? Y básicamente lo que sabemos es lo que habíamos conversado hasta ahora, es que en situaciones en las que estamos estudiando un fenómeno, se puede postular un modelo con relaciones lineales, y eso tiene que ver con el postulado este de Taylor que yo les explicaba, que básicamente indica que si no estoy cerca de la punta de este modelo, entonces puedo asumir comportamientos que no implican tener, por ejemplo, variables elevadas al cuadrado, porque son modelos que representan una respuesta de interés dentro de una región bien acotada. Entonces, por eso es la idea. Y este modelo tiene esta forma, pues estas sumatorias que se ven feas, pero básicamente, si tenemos, por ejemplo, n representa el número de variables independientes con respecto a las cuales yo quiero conocer su relación con respecto a la variable dependiente, entonces básicamente aparecerán efectos principales, interacciones binarias, interacciones ternarias y más elementos, ¿ya? Pero básicamente el modelo este es el que ya habíamos visto antes, donde habíamos identificado que este modelo tiene 2 elevado a n parámetros. Y como tiene 2 elevado a n parámetros, necesitamos mínimo 2 elevado a n corridas experimentales, las cuales también identificamos que debiesen hacerse en los límites de las intersecciones de las regiones experimentales, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente de esa forma podemos asegurarnos de que este modelo lineal describe la región experimental en su conjunto. Porque si lo hiciéramos al medio, tendríamos una representación de una región experimental más chica, porque básicamente no podemos extrapolar, solamente podemos interpolar. Y ahí no podemos extrapolar, le vamos a poner así entre comillas, porque de hecho después vamos a ver que igual uno puede hacer algunas cosas extrapolando, que es la idea de explorar fuera del área, de la región de trabajo, para aplicar unos conceptos de mejora continua, que son la base del desarrollo tecnológico de, por ejemplo, Japón, ¿ya? Que es algo súper importante, ¿ya? Su desarrollo tecnológico a partir de la Segunda Guerra. Ya, entonces, usando ese spoiler, que lo vamos a ver más adelante, ya básicamente nos vamos a preguntar ahora, ¿qué pasa si es que yo aumento el número de corridas experimentales? Ya, más allá de las 2 elevado a n corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, las corridas experimentales, para 3 factores, por ejemplo, en resumen, decíamos que las implementábamos en estos vértices, que son las intersecciones de los límites de las regiones experimentales, ¿ya? Y eso básicamente nos permite entonces experimentar cada punto de este cubo, representa una combinación de valores de variables independientes adimensionalizadas generalmente, que son los que uno implementa, y entonces va al laboratorio luego de manera aleatoria, y entonces obtiene los resultados de sus experimentos, y con eso entonces ya aprendimos que podemos calcular el efecto de las variables UI como el promedio de los cambios que se produjeron en la variable Y cuando cambió la variable I manteniendo UJ constante. Distinto de I, constante. ¿Ya? Y esos son los valores promedios, y también aprendimos, de la clase lo último que vimos, es que estos efectos se pueden luego relacionar con los parámetros dividiéndolos por 2. ¿Por qué? Porque estos efectos son los cambios promedio en la respuesta cuando la variable T, C, K o cualquier otra cambia de menos 1 a 1, y como estamos trabajando en un sistema un sistema lineal que tiene una unidad adimensionalizada, representa medio rango, si este es el cambio promedio para un rango completo, como en un sistema lineal, el cambio esperado para medio rango va a ser la mitad, y esa es la pendiente, ¿ya? El delta Y partido por delta T, en variable adimensionalizada, por supuesto. ¿Ya?
Entonces todo esto lo vimos y sabemos también que el B0 corresponde al promedio de la respuesta de interés. ¿Ya? Y con esto entonces, digamos, entonces, en resumen, todo eso lo conocemos y llegamos a esta tabla. Y la pregunta que debiésemos hacernos ahora es, ¿son estos efectos realmente importantes? ¿Ya? Y para responder esa pregunta vamos a complementarla con lo siguiente. Fíjense, miren. Yo observo el B0, que es el promedio de la región del valor de Y, o sea, el centro de la región experimental, asumiendo comportamiento lineal, es 64,25%. En este caso era este ejemplo que seguíamos, que era cómo cambia el rendimiento de una reacción cuando cambian estas variables explicativas, estas variables controladas o independientes. ¿Ya? Y por ejemplo tenemos luego un más, y aparece este 23 medios de la temperatura. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que la temperatura por sí sola eh, representa un cambio con respecto al centro de la región experimental de 23 medios, ya cuando cambio medio rango el valor de la temperatura. Eso, o sea, un rango completo sería 23. ¿Ya? Y allí yo podría decir, claro, 23 medios, que es, esto es, 20, si fuera 22 sería 11, ¿sí? Sí, 11,5. Ya, este 11,5 que ustedes ven acá, mejor. 11,5, ya implicaría que, bueno, fundamentalmente existe un cambio en la respuesta de interés que es relevante porque representa, por ejemplo, un sexto del valor promedio de la respuesta de interés. ¿Ya? Pero si ahora nos fijamos, por ejemplo, en el efecto que tiene el catalizador, y ahora tendríamos 1,5 sería 0,75 por K. ¿Ya? Este valor no es un sexto, ya de este valor del centro de la región experimental. O sea, esto lo va a aumentar en 75, o sea, va a llegar hasta 65, o va a bajar hasta 63 y medio, y punto. Y eso es todo lo que puede hacer. ¿Ya? Entonces, la pregunta ¿es realmente relevante este 0,75 respecto al valor de la respuesta o no? ¿Ya? Y en un caso muy extremo podríamos pensar, por ejemplo, que la interacción seca, o sea, la interacción que existe entre el tipo de catalizador y la concentración de un determinado reactante es cero. ¿Ya? Eso quiere decir que si es que yo cambio estas dos variables simultáneamente, de tal manera de que pase de un valor -1 a un valor +1, no va a generar ningún cambio en mi respuesta de interés. ¿Ya? Porque no es relevante, porque no existe una, o al parecer no aparece una relación asociada a este efecto que podría generar, este efecto aditivo que podría generar aumentar la concentración y al mismo tiempo cambiar de catalizador. ¿Ya? No hay una corrección asociada a esta interacción. ¿Ya? Entonces, acá podemos sacar en limpio dos cosas y una tercera que aparece así por consecuencia. ¿Ya? Lo primero es que la temperatura parece ser que genera un cambio importante y relevante con respecto al valor de la respuesta dependiente, porque es un cambio que es importante porque representa un porcentaje elevado respecto al valor de mi respuesta de interés. Por otro lado, por otro lado, la interacción seca parece no tener ningún efecto porque no genera ningún cambio con respecto a la respuesta de interés. Y luego tenemos un caso intermedio, ya que se los puedo marcar aquí en la misma tabla. Bueno, primero la ecuación, ese 0,75, que parece ser algo que está más cercano a cero, por lo tanto pareciera ser algo que no tuviese mucha importancia en función de la respuesta de interés. Y también podríamos pensar lo mismo entonces del 5 que está en la tabla, de estos 1,5, del 10 y del 0,5 que está ahí. ¿Ya? Entonces básicamente nos debiésemos preguntar, ¿afecta de manera significativa, y le vamos a poner un apellido porque estamos en estadística, estadísticamente significativa la temperatura a la respuesta de interés? Parece que sí, porque tenemos un valor de la pendiente que es grande. Luego, si me voy al otro, ¿afecta de manera significativa el tipo de catalizador a la respuesta de interés? Parece ser que no, porque parece que este 0,75 o el 1,5 si lo veo en efectos, parece ser más cercano al cero. O sea, parece ser algo más pequeño. ¿Ya? Entonces, es competente de identificar que como acabamos de obtener los parámetros a partir de una muestra, hagamos esta pregunta siguiente: si estos parámetros realmente representan un cambio importante y duradero en el tiempo respecto a mi respuesta de interés. Y me refiero duradero en el tiempo a que si yo vuelvo a repetir estos experimentos, el valor que obtenga del parámetro quizás no va a ser 11,5 porque son parámetros obtenidos con variables aleatorias. Entonces quizás no sea 11,5, pero que sea un valor cercano.
a 11,5. Y de hecho, que sea un valor ojalá siempre positivo. ¿Ya? ¿Y por qué siempre positivo? Porque quizás si es un valor como el 0,75, ¿ya? Y un valor cercano al 0,75 también puede ser el 0,1 y también puede ser el menos 0,1. ¿Ya? Y en ese caso, si tuviésemos, por ejemplo, un segundo experimento, y en esa segunda ronda de experimentos, segunda tanda de experimentos, obtengo un valor menos 0,1, se generaría una especie de como de dicotomía, porque por un lado, si hago unos experimentos, me está diciendo que el efecto que tengo de mi variable k es de un efecto positivo, o sea, aumenta mi respuesta cuando cambio de catalizador del B al A. Resulta que si vuelvo a repetir mi experimento, mi conjunto de experimentos, y ahora me da un valor negativo, por ejemplo, menos 0,1, resulta que ahora el resultado es opuesto. Me dice que si yo cambio mi catalizador de A a B, de B a A, perdón, que el B era el negativo y el A era el positivo, ¿ya? Si cambio mi catalizador de B a A, ahora resulta que mi respuesta disminuye, ¿ya? Y en otro caso aumenta. Entonces, esa es la idea de identificar la significancia de los efectos. Ver si es que los efectos que yo acabo de calcular y por lo tanto los parámetros representan una tendencia que siempre va al alza o siempre va a la baja, pero no dependiendo de la ronda de experimentos, a veces va ya al alza y a veces va a la baja. ¿Ya? Y si es que se entiende esta idea, sería bueno que nos preguntáramos, ¿y por qué podría pasar eso? ¿Por qué un parámetro podría ser 0,75 y cuando yo vuelvo a repetir el experimento, ahora ese parámetro es menos 0,75? ¿Qué efecto podría tener o qué características de mi experimento podría existir que hace que estas cosas pasaran? Ya que hay veces que el valor del catalizador aumenta y el valor del catalizador después disminuye la respuesta de interés, dependiendo de los experimentos que haga. Lo cual no debiese pasar porque estamos aplicando todos los conceptos de experimento aleatorio y uno de ellos es la reproducibilidad. ¿Ya? Entonces, sería contrario a que fuera reproducible que al mismo tiempo encontrara que el tipo de catalizador, si ocupo el catalizador A, voy a aumentar mi respuesta y en otros casos que lo voy a disminuir. Entonces, esa es la idea asociada a esto. ¿Ya? Y eso tiene que ver un poco con las características que tienen las respuestas que utilizamos para obtener los parámetros. ¿Ya? ¿Y por qué estas características? Porque primero, los valores que ocupamos para obtener los parámetros son las respuestas de mi experimento, son estas que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Y estas respuestas de interés son las que me permiten obtener los efectos, promediando, y luego los parámetros. ¿Ya? Entonces, algo tiene que ver en todo este análisis la característica que tienen las respuestas en la posterior característica que tienen los parámetros. ¿Ya? Y uno puede explicar esto de la siguiente manera, fíjense. Imaginémonos para que sea muy sencillo de explicar que yo tengo n igual a 1. Eso quiere decir que tengo solamente una variable controlada. ¿Ya? Si tengo una variable controlada, entonces mi región experimental está acotada está descrita por una línea en su nivel más bajo y en su nivel más alto. Ese es el límite de la región experimental. Y entonces yo voy al laboratorio y básicamente, como les comentaba, iría con una planificación de estos experimentos como mínimo, perdón, menos 1 y más 1, yo obtendría, no sé, un valor 30 y 25, por ejemplo. ¿Ya? Y esos son los valores que están tabulados acá. 30, esa graficado, perdón, y 25. Entonces, como no tengo más datos, ¿ya? Y como yo sé que esto necesita al menos 2 datos para poder obtener los parámetros, porque es un modelo 2 elevado a 1, entonces yo sé que este modelo que voy a utilizar es un modelo que es una línea recta, donde tengo el parámetro beta 0 y beta 1. ¿Ya? Si quiero obtener este parámetro, estos dos parámetros beta 0 y beta 1, lo que puedo hacer es, como esta ecuación describe el comportamiento de los puntos, entonces puedo reemplazar esta ecuación en cada uno de los puntos. Y entonces tendría acá 30, vamos a ponerlo con otro color, vamos a poner acá 30 es igual a B0 más B1 por el valor en menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí entonces tendríamos el otro 25, ¿no es cierto? 25, beta 0, más beta 1 por 1, valor en variable codificado. Y entonces de acá que podemos hacer un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Porque ahí lo podríamos despejar. Y vamos a obtener el valor de beta 0 y beta 1. ¿Ya?
Y ese sería, así obtendríamos hasta ahora. Y básicamente, bueno, ahí está la explicación también que podemos dar respecto a por qué son dos datos. Porque básicamente lo que es relevante, como les decía, es eso que solo una recta pasa por los dos puntos, ¿ya? Pero imaginémonos que tenemos la suerte de, en vez de de tener dos datos, dos corridas experimentales, tenemos tres. O sea, básicamente hicimos esto, fíjense. 1, tengo -1 y tengo +1, y aquí tenía entonces 30 y acá tenía 25, pero tuve la suerte de que pude repetir una de las corridas experimentales, una de ellas la hice en duplicado, o sea, experimenté 3 veces, no es que me di 2 veces la variable y, sino que experimenté 3 veces, apliqué 3 procedimientos experimentales. Y en este caso, por ejemplo, me dio 28. ¿Ya? Entonces, si estos tres datos, el 30, el 25 y el 28, 30, 28 y 25, fueron obtenidos de un mismo sistema experimental, y está mi proceso, ¿ya? Entonces yo acá le agrego el valor de U y entonces obtengo como resultado Y. Entonces, esta curva, o esta recta, perdón, debiese representar los 3 puntos, porque representa el mismo problema, y por lo tanto el mismo modelo lo describe. Y entonces yo podría decir, pero entonces lo que hago es aplicar esta misma idea, pues este mismo concepto, entonces tomo este elemento que está acá y hago un sistema de ecuaciones. Y acá está mi sistema de ecuaciones inicial. Acá estaba el que yo les había comentado, que lo habíamos marcado, era el 30, 25, aquí estaba el -1 y acá estaba el +1. Pero resulta que también tengo otro que apareció, porque también se tiene que cumplir, que es el 28, y acá está reemplazado también por +1. Y aquí es donde aparece el problema. ¿Por qué? Porque una recta no pasa por 3 puntos que no sean colineales. Y aquí claramente no existe una colinealidad, no existe una colinealidad, porque el 28 no es igual al 25, por lo tanto estos 3 puntos no pertenecen a la misma recta. Por lo tanto, esta recta no va a pasar por los 3 puntos. ¿Qué pasa ahí? ¿Acaso está malo el modelo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotras y nosotros evaluamos los efectos que tiene los componentes aleatorios de los experimentos, nos dimos cuenta, entonces los voy a remitir a la primera clase, a la primera PPT de ADI, que el valor que medimos es YM, un valor medido. Y este YM está compuesto de dos elementos. Un valor que correspondería a un elemento real, por decirlo así, que es aquella variable, aquel valor de la variable que solo depende de la parte determinista, digámoslo así, de la parte fenomenológica, de, no sé, pues si esto corresponde a un volumen o una densidad o lo que sea, y esto corresponde a una presión, ¿ya? Entonces, básicamente, esa relación que yo espero obtener siempre. Si es un gas, la densidad disminuye con la presión, ¿ya? Eso es un hecho. Pero luego tiene un efecto asociado a cuando yo experimento los errores que cometo o que comete un determinado instrumento. Y entonces yo lo que observo cuando yo estoy midiendo no es el valor real, no es el valor que me va a dar siempre el mismo 30 o el mismo 25 para el mismo experimento que yo repita una y otra vez con un valor de presión baja, ¿ya? Sino que lo que va a pasar es que va a ir modificándose. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Que, ¿será que este sistema entonces que está acá no es necesario que pase por los 3 puntos? Efectivamente, no debiese pasar por los 3 puntos, sino que debiese pasar por los puntos que son, ojalá que pase por más cercano a todos los puntos que representan el sistema. ¿Ya? Uno podría pensarlo de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente no tengo por qué describir, porque a mí no me interesa describir la variable medida. A mí lo que me interesa describir es ojalá la variable que está libre de ruido, exenta de ruido de medición. Y eso básicamente tiene mucho que ver con la significancia de los efectos. Porque mientras más ruido de medición tengo, sucede que estas variables se van alejando. ¿Ya? Y eso implicará entonces que voy a tener una dispersión asociada a los datos que, chan chan, se puede replicar luego en la dispersión de los parámetros. ¿Qué es lo que vamos a ver con este ejemplo? ¿Ya? Entonces, esa es la cadena de pensamiento que debiésemos seguir. ¿Ya? Entonces, dicho eso, es cierto que nosotros no podemos definir entonces una ecuación de la recta de esta manera. ¿Ya? Pero como estos tres valores, de esta manera me refiero a hacer un sistema de ecuaciones de dos parámetros cuando tenemos tres ecuaciones.
Tenemos dos incógnitas y tres ecuaciones, un sistema abierto, o sea, un sistema que está sobredeterminado porque tenemos más ecuaciones que incógnitas. Entonces aquí aparece una especie de, de, de posibilidad de hacer un análisis, ¿ya? Y el análisis que podríamos hacer es bien interesante, ¿ya? Y es el siguiente, fíjense. Ya, como se supone que estos datos, los tres datos que obtenemos acá, vienen del mismo sistema, entonces yo podría decir, mira, hagamos el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Voy a tomar solamente estos dos parámetros que están acá. O sea, los parámetros que puedo obtener con esos dos puntos, con el 30 y el 28. ¿Ya? Y con el 30 y el 28, entonces voy a obtener un intercepto que le voy a llamar, por ejemplo, voy a poner con magenta, para que sigamos la lógica, beta 01 y beta 11, que fueron los obtenidos con este primer par. Y luego voy a hacer lo mismo, pero ahora con los datos que les voy a marcar en verde, miren. ¿Ya? De nuevo, sí. Ahí. Y voy a obtener entonces un segundo par, beta 02 y beta 12. ¿Ya? Y esos dos pares representan, esos dos parámetros representan el mismo sistema experimental. La única diferencia es que usé distintos conjuntos de datos. Para los datos magenta, utilicé este conjunto de datos, y para los datos verdes, perdón, al revés. Magenta utilicé este conjunto de datos, y para los datos verdes utilicé este otro conjunto de datos. ¿Ya? Pero todos vienen del mismo sistema, por lo tanto, esos parámetros debiesen ser iguales. Pero resulta que no tienen por qué ser iguales, porque son distintas rectas. Entonces acá aparece algo que me da pie a seguir avanzando, y es el hecho de que si yo tengo más datos que parámetros, puedo estimar entonces más parámetros, pero no más parámetros en el sentido de que mi modelo tenga más parámetros, sino que puedo estimar más valores de los mismos parámetros. ¿Ya? Y entonces uno puede decir que los parámetros dependen de la medida que yo utilicé. ¿Ya? Y si los parámetros dependen de la medida que yo utilicé, los parámetros mantienen ciertas propiedades que tienen las medidas. ¿Ya? ¿Y qué propiedad tienen las medidas? Una de ellas es que son aleatorias, lo que implica que los parámetros también son variables aleatorias. ¿Ya? Y si en este momento su cabeza le hizo ¡puf!, es porque sí tiene que pasar. ¿Ya? Porque efectivamente los parámetros no son fijos cuando tenemos modelos de regresión. Son valores que dependen de las variables con las cuales se obtuvieron los parámetros, y por lo tanto, sus características se heredan. Y les voy a mostrar un ejemplo con esto mismo, que esto no está en las PPT, esto es a mayores, porque bueno, es la gracia que tiene de, bueno, es de que conversemos en esta clase y que yo les vaya mostrando un poco de qué se tratan estas cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Esto es un ejemplo que creo que se me acaba de ocurrir y que creo que es bueno. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que la relación que existe entre Y y U es una relación lineal, beta 0 más beta 1 por U. ¿Ya? Y ahí esta relación yo ya obtuve los parámetros, de alguna forma, ya lo obtuve. ¿Ya? Ya, entonces básicamente eso es así. ¿Ya? Ahora, imaginemos, ¿no? ¿Ya? Que esta relación es perfecta, ya que esa relación describe al 100% mis datos. ¿Ya? Pero estos parámetros los obtuve a partir de datos experimentales, por lo tanto esos parámetros dependen, los valores de los parámetros dependen de los datos experimentales que utilicé para obtenerlo, por lo que yo les comentaba acá. ¿Ya? Entonces ahora vamos al laboratorio y mantengamos fija la variable U y obtengamos la variable Y. ¿Ya? Y vamos a obtenerla fija en este valor igual a U0, por ejemplo. ¿Ya? U0. Entonces, si yo hago una tabla de datos, donde acá tengo el valor de U, U0, 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 muchas veces el mismo U0, y el valor de Y, voy a obtener un Y01, un Y02, un Y03, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué no voy a obtener el mismo valor? Porque este es el valor medido. ¿Ya? Y entonces, para el mismo valor de U0, fíjense, una vertical ahí, voy a obtener distintos puntos que debiesen estar así. ¿Ya? Si estos parámetros son unos buenos parámetros, ¿ya? El valor predicho por mi modelo, que representaría esta estrellita que les voy a marcar acá, ¿ya? Debiese estar donde están la mayor cantidad de los datos. ¿Ya? Pero si yo hiciera muchos experimentos, ¿ya? Sigo haciendo experimentos Y04, Y05, Y0 infinito. Muchos datos, mucho infinito. Lo que va a pasar es que
o lo que yo esperaría que pasara, es que si es que esto tiene un comportamiento normal, la variable y tiene un comportamiento normal, entonces observaría que la mayor cantidad de puntos debiesen estar apilados, ya tan apilados que voy a tener que, no es que esté moviéndole un U, pero están tan apilados que voy a tener entonces que dibujarlos como uno arriba de otro, y entonces se me va a generar una especie de un pelotón en el punto central y entonces una distribución. ¿Ya? Y aquí entonces están todos estos puntitos que están acá, representan todos los valores que yo obtuve. ¿Ya? Y que si de hecho yo tomo este mono y lo doy vuelta para un U fijo, U igual a U0, ¿ya? Lo que obtendría entonces sería que la variable Y tendría una media para infinitos datos, y si la variable es normal, obtendría puros puntos así, que lo puedo relacionar luego con un histograma, por ejemplo. ¿Ya? Aquí está la frecuencia relativa, y cuando el número de corridas experimentales tiende a infinito, entonces lo que tengo es que tengo una distribución de probabilidad. Chan, chan, que es lo que acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces yo digo, si eso es así, ¿ya? Y yo quiero describir, por ejemplo, el comportamiento de una variable Y, entonces resulta que si yo mantuviese fijo el valor de U en U0, yo voy a obtener entonces un valor de Y0. ¿Ya? Si es que mi parámetro es un parámetro muy bueno, entonces cuando yo reemplazo el valor de U0, lo que debiese obtener es el valor de la media de Y0. ¿Ya? Que sería este que está acá, la media de Y0. ¿Ya? Pero resulta que si es que no, obtendría quizás un Y0 que estaría, por ejemplo, al lado de la media, u otro que está al otro lado. ¿Ya? Y básicamente haciendo como el inverso ahora, puesto que yo obtuve el valor de beta 1, ¿ya? Y el valor de beta 2, de beta 0 también, a partir de los datos, ¿ya? Si yo tengo la suerte de que el dato que usé para obtener la pendiente es la media de Y0, entonces debiese obtener el beta que me va a predecir siempre la media de Y0. ¿Ya? Entonces, si tuviese el caso, si el U0 me entregara la media de Y0, probablemente es porque estoy usando un beta 1 que sería equivalente al que obtuve con la media de Y0. ¿Ya? Pero si utilicé un Y0 distinto a la media, voy a obtener otro beta 1, un beta 1, por ejemplo, el cual no me va a entregar el valor de la media de Y0, sino que me va a entregar, por ejemplo, lo que les comentaba. Por ejemplo, este valor así en magenta, S. Que no es precisamente el valor, porque la hora pasa por ahí arriba. Entonces, ¿qué implica esto? Que, como les explicaba, si las variables dependientes tienen un comportamiento, entonces los parámetros tienen ese mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque como los parámetros se obtuvieron con los valores de Y, ¿ya? Entonces para un valor fijo de U0, el comportamiento que tiene Y0 debiese replicarse en el comportamiento que tienen los parámetros, porque sería la única forma de que yo pudiese replicar luego esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Que para un sistema lineal, y esto es súper importante, si es que Y tiene un comportamiento normal con una media Y0, de hecho, porque es para cada uno de estos elementos. Si yo cambio esto va a pasar lo mismo. Con una determinada sigma de Y, entonces, para un sistema lineal, el beta sub I, todos los que están acá, también tienen un comportamiento normal con una media beta sub I y una varianza beta sub I. Y como los parámetros tienen ruido, perdón, como los parámetros tienen un comportamiento aleatorio y el comportamiento aleatorio está relacionado con el comportamiento aleatorio de la variable, si yo tengo una variable dependiente que tiene un sigma cuadrado y alto, entonces voy a tener un sigma cuadrado de parámetro que va a ser alto. ¿Ya? Y entonces, básicamente esto implica que el ruido de medición o de experimentación se propaga hasta la varianza de los parámetros. ¿Ya? Y por lo tanto, los parámetros que representan relaciones de si algo aumenta, algo también aumenta, o si algo disminuye, algo también disminuye, podría darse el caso que, debido a que tienen una varianza, que les voy a mostrar de inmediato el ejemplo, debido a que tienen una varianza y tienen una distribución de probabilidad, si yo calculo un intervalo de confianza y este intervalo de confianza incluye al cero,
Entonces eso quiere decir que a veces podría ser negativo y a veces el parámetro podría ser positivo. Y un parámetro que a veces es negativo y a veces es positivo es un parámetro que no tiene un comportamiento determinista. Y como no tiene un comportamiento determinista, y habíamos conversado que la variable medida, que es con la que obtengo los parámetros, tiene una parte aleatoria, entonces cuando tengo un parámetro que a veces es una pendiente positiva y para otro conjunto de datos es una pendiente negativa, quiere decir entonces que este parámetro no se puede separar de el error de medición, porque el error de medición es más grande que el efecto real que podría llegar a tener una variable determinada. Porque a veces tiene un efecto negativo y a veces tiene un efecto positivo. Entonces, todo lo que les comento tiene que ver con la interpretación de la significancia de los efectos asociados. ¿Ya? Si no les quedó, o sea, espero que les haya quedado claro esta explicación, pero vamos a seguir avanzando con más ejemplos en esta misma lógica, ya para verlo desde distintos puntos de vista. Entonces, si sigamos esta idea, ¿ya? Y ahora apliquemos este mismo concepto con esta variable que en este sistema que tiene n igual 1, o sea, una sola variable independiente, y ahora hagamos dos rondas de experimento. O sea, tengo acá 30 y por ejemplo el otro me dio 32 y este me había dado 25 y este me había dado 28. ¿Ya? Entonces, ahora voy a tener 4 datos para obtener 2 parámetros. Lo que implicaría entonces que yo puedo seleccionar pares de datos y entonces ir obteniendo distintos parámetros. ¿Ya? Y entonces, esa forma de experimentar, o sea, esa forma de obtener los parámetros, me podría permitir entonces obtener distintos conjuntos de parámetros y con esos conjuntos de parámetros calcular su promedio, beta sub i, y calcular su desviación, su varianza, por ejemplo, beta sub i. Porque como tengo, no sé, por ejemplo, podría obtener los parámetros con esos dos pares de datos, luego con estos dos pares de datos, luego con estos así, y luego con estos cruzados. Entonces tendría, en ese caso, más grados de libertad asociados. ¿Ya? Entonces, la idea acá es identificar que, puesto que los parámetros tienen una dispersión, que tienen un comportamiento aleatorio, y puesto que también, mientras más datos yo tengo la posibilidad entonces de estimar distintos parámetros y por lo tanto estimar los valores que podría tomar estos parámetros dentro de su distribución de probabilidad, entonces tiene sentido identificar que a aumentar el número de corridas experimentales más allá del número mínimo me va a permitir obtener la forma que tienen los parámetros, la forma y los estadígrafos, que es lo más relevante, que es básicamente su promedio y su varianza, su dispersión, y por lo tanto su intervalo de confianza y por lo tanto su significancia. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esto? Hagamos una manito para arriba o algo así para que yo me quede tranquilo. ¿Ya? ¿O no? ¿O tiene dudas? Ah, mira, ahí alguien me dice que estamos entendiendo. Ya. Bueno, si tienen dudas, porfa, gracias Ignacio. Si tienen dudas, avísenme, por favor, porque la idea es que esto es son definiciones conceptuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá que tenemos distintos sets de parámetros que podríamos obtener, ninguno de ellos correspondería al valor real del parámetro. ¿Por qué? Porque son todos valores que se obtienen de acuerdo a la combinación de variables que utilizo para cerrar el sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Y eso qué implica entonces que no hay forma de obtener los parámetros? Sí, sí hay. Pero como resulta que los parámetros son variables aleatorias, lo que yo voy a obtener a lo más va a ser un estimador del parámetro más representativo. ¿Cuál va a ser? El promedio, como decía acá. Y ese promedio, por ejemplo, va a ser aquel que no sea ni este conjunto de parámetros ni este otro conjunto de parámetros, sino que sea aquel que presenta el compromiso entre todo el conjunto de datos. ¿Ya? Y ese valor va a ser el beta 1 promedio y el beta 0 promedio. Que lo podría obtener de manera muy inicial, muy primigenia, así, separando distintos pares de datos, ir resolviendo distintos sistemas de ecuaciones y entonces luego obtener todos los parámetros y promediarlos. ¿Ya? Y eso básicamente sería lo que yo obtengo acá. Que eso realmente no se hace, lo que se hace es resolver un problema de mínimos cuadrados. ¿Ya? Que eso ya lo vi.
Entonces, se puede estimar entonces el valor más representativo de esos parámetros, ¿ya? Porque ahora sabemos que los parámetros van a depender del conjunto de datos que se obtienen, ¿ya? Y también se puede estimar la variabilidad de los parámetros, que es lo que yo les comento, ¿ya? Y entonces, más corridas experimentales, más variabilidad, ¿ya? Y aquí viene la pregunta asociada al intervalo de confianza. Ya hay una explicación, por supuesto, fenomenológica para que se entienda, ¿ya? Asociado a lo que yo les había comentado antes de cuando está el cero metido ahí. ¿Ya? Entonces, imaginémonos un caso hipotético donde nuevamente imaginémonos primero esto que está a la derecha, hacia la izquierda de su pantalla, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Y donde yo obtuve esta ecuación de la recta, donde claramente lo que pueden observar es que la pendiente, el beta 1, es cero, ¿ya? ¿Qué quiere decir que la pendiente beta 1 sea cero? Que dentro del rango de trabajo, ¿no es cierto? Por más que yo cambie el valor de la variable independiente, no se observa una contribución de ese cambio a la respuesta de interés. ¿Por qué? Porque el delta Y sigue siendo cero. O sea, dicho de otra forma, el delta Y es cero cuando el delta U1 cambia. O sea, no hay un efecto asociado a este cambio, ¿ya? Y podríamos relacionar esto quizás como, no sé, pues como habíamos conversado hace un tiempo atrás, el número de piratas versus la maldad en el mundo, la maldad en el mundo, por ejemplo. Si yo cambio de manera activa el número de piratas en el mundo, ni va a aumentar ni va a disminuir, porque la religiosidad y toda esa cosa que les comentaba al principio de este curso no tienen una relación, no tienen una correlación. Lo mismo también si es que le pedimos a Nicolas Cage que aumente su participación en el número de películas. Si yo lo hago de manera activa, no es que más personas se van a suicidar, ¿ya? No es que la tasa de suicidio va a aumentar. ¿Se acuerdan de esto de las correlaciones espurias que habíamos conversado hace un par de clases atrás? ¿Y eso por qué es? Porque, claro, no existe una relación entre ellos. Puede que sea una relación casual, pero cuando yo hago un experimento activo, cuando yo activamente cambio una variable, no debiese observar un cambio en la respuesta de interés, ¿ya? Y si quieren, váyanse a esa página de las relaciones espurias y aplíquenlo con cualquiera de lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás, ¿ya? Y si tenemos grados de libertad, ¿ya? Y esto, perdón, y esto para cerrar la idea, es porque esa pendiente debiese ser cero, ¿ya? Pero si tenemos grados de libertad, ¿ya? Asociados a esta misma idea, imaginemos que nuevamente le pedimos a Nicolas Cage que aumente el número de películas desde un valor bajo a un valor alto. Por ejemplo, lo hacemos para el año 2021 y 2022. Y estos son los pares de datos que obtuvimos, ¿ya? Entonces, podemos tener distintas pendientes, ¿ya? Y eso que implica que, no sé, pues si acá pensamos la tasa de suicidios, que era lo que aparecía en este ejemplo de correlaciones espurias, ya que la tasa de suicidio y la aparición de Nicolas Cage en las películas, ¿ya? Vamos a observar lo siguiente, que quizás para el primer año resulta que pasó esto, ¿ya? Eso quiere decir que tuvimos una pendiente, vamos a ponerlo con así, beta 1 que va a ser mayor que 0, ¿ya? Pero resulta que para el año 2022 le pedimos a Nicolas Cage que hiciera lo mismo y ahora pasó esto. Con respecto al inicio y al final, hubo una disminución en la tasa de suicidio. O sea, tuve un beta 1 menor que 0, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a veces es positivo y a veces es negativo? Porque pensando que la tasa de suicidio es una variable que depende de muchos otros factores, ¿ya? Y pensando que tuvimos la suerte de que al momento de hacer el experimento activo bloqueamos todas esas variables, excepto la tasa de aparición de Nicolas Cage, ¿ya? Lo que va a pasar, ya me dice ahí, me dicen, Francisco Javier me dice, ese año salió Ghost Rider, no tengo idea. Puedes cachar, pues si es que apareció. Yo de Nicolas Cage no es mi actor favorito, precisamente. Entonces, como para completar esto, a veces van a aumentar las cosas y a veces van a disminuir, pero por efecto no de que este señor apareció, y no porque apareció en esta película que me comenta Francisco, ¿ya? Sino quizás porque simplemente depende de otros factores y también depende de elementos aleatorios, externos, que a veces van a hacer que las cosas aumenten y a veces disminuyan. Por ejemplo, quizás, no sé, piensan en algún elemento aleatorio, el número de días despejados y el número, en el año. Y eso podría haber afectado, que en un año hubo más días despejados que en otros. Entonces, aun cuando un par de datos me diga que el beta 1 es positivo, quizás el siguiente par de datos que obtenga me diga que el beta 1 es negativo, ¿ya?
Y eso implica entonces que no necesariamente el beta tiene que ser cero para que entonces se genere, tenga que concluir que no hay efecto en mi respuesta de interés, sino que podríamos ir un poco más allá e identificar que ese cero es más bien un cero en promedio, ¿ya? Y efectivamente para un par de datos me puede dar un valor positivo, pero si para otro dato me da un valor negativo, eso quiere decir entonces que este señor no tiene una influencia consistente en la relación del número esto de suicidio, ¿ya? Entonces tendríamos que ir un poco más allá y no interpretar la pendiente con su valor, sino más bien con el valor que debiese tener cuando yo repito estos experimentos infinitas veces. Y ese entonces es el concepto de intervalo de confianza, ¿ya? Y que espero que se entienda ahora, que se cierre la idea que yo les había comentado cuando estábamos hablando de esto, que como esto tiene una distribución de probabilidad, por lo tanto, entonces, cuando yo calculo un intervalo de confianza de los parámetros asociado a esta idea de que los parámetros son variables aleatorias, entonces, la aplicación del intervalo de confianza tiene directa relación con lo que ustedes conocen asociado a una ecuación de la recta. Solamente que ahora las pendientes no tienen por qué ser cero, sino que tienen que ser cercanas a cero con relación a la varianza de los datos. ¿Ya? Porque si ya no tenemos que entonces pensar que tiene que ser el cero, sino que el cero puede estar como uno de los posibles valores del beta, del valor real del beta, del mu beta sub i. Entonces podemos decir que el intervalo de confianza se incluye al cero, entonces no hay razón para dudar de que esa variable sea significativa, o sea, sea importante. ¿Ya? Porque básicamente nos damos cuenta de que si tomo valores negativos y valores positivos, eso quiere decir que no generaría un cambio relevante y persistente en mi variable dependiente. ¿Ya? Y aquí es algo súper relevante, porque fíjense, acá lo que estoy haciendo es, de manera deliberada, escoger una variable u que sabemos que no tiene relación con la variable y. ¿Ya? Pero puede darse otras situaciones que son relevantes, ¿ya? Entonces, si les queda clara esta idea, entonces fíjense lo que pasa a continuación. Entonces vamos a pensar que ahora tenemos, ya no está Nicolas Cage entre nosotros y nosotras, ya se fue, se tuvo que ir a hacer una película, y espero que no mate a nadie. Entonces pensemos que ahora tenemos un gas, ¿ya? Y este gas tiene un émbolo que se mueve de manera libre, o sea, y hemos controlado la presión. ¿Ya? Y entonces quiero evaluar la relación que existe entre la temperatura y la densidad de este gas, o por lo tanto el volumen asociado a, es el volumen que hace que aumente. De ahí aquí creo que hay un error, porque tendría que disminuir la densidad. Por lo tanto, esto es el volumen. Así para que no quede la idea. Uno partido por la densidad, el volumen. Ya, para que, perdonen ustedes me equivoqué, para la presidente no va a ser así. Volumen del gas. ¿Ya? Entonces quiero evaluar la densidad en función del volumen, o sea, el volumen del gas en función de la temperatura, para un número de moles igual constante. ¿Ya? Entonces, resulta que voy a partir por este experimento que tengo acá. Entonces hice un experimento que consiste en modificar la temperatura entre un valor mínimo y máximo de entre 15 y 30 grados Celsius. ¿Ya? Y resulta que hice 4 experimentos. ¿Ya? Y de estos 4 experimentos obtuve entonces 2 en valor de temperatura en -1, 2 en temperatura en +1, y obtuve estos 4 valores que están acá. Los cuales, si es que yo los obtengo los parámetros, voy a obtener esta representación, donde voy a obtener entonces una pendiente, ya que va a ser una pendiente positiva, ¿no es cierto? Porque la termo me dice que va a ser positiva, aumenta el volumen de gas, ¿ya? Y esa pendiente positiva vamos a ir un poco más allá y vamos a pensar que sabemos calcular el intervalo de confianza, y entonces sabemos que el intervalo de confianza es siempre positivo. Ya, o sea, la pendiente va, por ejemplo, desde, no sé, por ejemplo, 1 hasta 5. Intervalo de confianza del 95%. O sea, sabemos que este valor va a ser siempre positivo. Esto estaría de acuerdo a lo que nosotras y nosotras debiésemos esperar, ¿no es cierto? Porque la termo me dice eso. La termo me dice que cuando aumento la temperatura, el volumen del gas tiene que aumentar por una presión constante, ¿no es cierto? Si hay profe Gonzalo, la profe Tania, el profe Patrick, esto lo tienen más o menos, debiésemos acordarnos de eso, ¿no es cierto? Pero imaginémonos que yo hago el mismo ejemplo, pero ahora en vez de aumentar la temperatura entre 15 y 30,
ahora lo aumento entre 15 y 15,1. ¿Ya? Y resulta que vuelvo a hacer la medición y resulta que ahora obtengo el parámetro, obtengo el intervalo de confianza y ahora el intervalo de confianza me dice que esto va entre -1 y 1, el parámetro del intervalo de confianza del beta 1. ¿Quiere decir esto que mi sistema no obedece a la termodinámica? ¿Quiere decir que el volumen de gas no se ve afectado por una temperatura? Porque eso sería equivalente a esto, lo que habíamos conversado, porque como aparece el cero dentro de los posibles valores del beta 1, quiere decir entonces que al parecer no habría una relación significativa. Pero ¿es así realmente? ¿La termo me dice eso? No. La termo me dice que va a haber una relación. Entonces, ¿por qué el intervalo de confianza aparecería un cero y a veces me dice que puede ser negativo y a veces me dice que puede ser positivo? ¿Es que acaso la temperatura es al volumen como Nicolas Cage es a la tasa de suicidios? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotras y nosotros hacemos este tipo de experimentos y obtenemos este tipo de conclusiones asociadas a los intervalos de confianza, tenemos que acordarnos que en este caso, por ejemplo, no es que uno diga que porque el beta 1 puede ser cero, la media del beta 1 puede ser cero, entonces no hay relación. No es que H0 sea verdadera, ¿se acuerdan? Sino más bien lo que significa es que no hay razón para sospechar, por ejemplo, que en este caso la temperatura afecta el volumen, pero es dentro de la región de trabajo, porque son con los datos obtenidos, experimentales, y dentro de la región de trabajo. Entonces, resulta que en este caso en particular, una interpretación de por qué esto sería acá asociado, no hay razón para sospechar que la temperatura afecta al volumen, podría ser perfectamente porque el delta T es tan chiquitito que el efecto que tiene la temperatura en el volumen no es más grande que el error de medición del volumen del gas. Porque tengo quizá un instrumento que es no tan preciso, o es muy preciso, pero cambia muy poco la temperatura. ¿Ya? Entonces, dentro de la región de trabajo, la temperatura parece no afectar al volumen, pero no es que no la afecte, porque aquí lo que estoy analizando es los parámetros que obtuve con el valor medido. Y si el error de la medición es más grande que el efecto que produce la temperatura en este cambio, entonces voy a observar que el valor va a ser cero o cercano a cero. ¿Ya? Entonces tenemos los dos casos que les estoy mostrando en diagonal, que serían un delta T lo suficientemente grande para que el error de mi medición sea más pequeño que el efecto que va a producir el cambio en la temperatura. Versus el otro, que me está diciendo, el de abajo, que me está diciendo que si el delta T que elijo es muy pequeño, podría llegar a la conclusión de que no hay efecto de la variable T en el volumen. Pero no es que no lo tenga, es que quizás simplemente la resolución de mi experimentación es más baja que el efecto que tiene el delta T en mi volumen. Y tendríamos el tercer caso que sería como la otra vuelta, y es básicamente que yo tengo un delta T grande, pero tengo un instrumento que es malo para medir, que es que tiene mucho error, tengo un procedimiento de experimentación que es muy malo. Si eso pasa, entonces voy a tener una dispersión muy alta, ¿ya? Y esa dispersión muy alta podría implicar que nuevamente tenga parámetros que sean muy positivos y parámetros que sean muy negativos, ¿ya? Y entonces el intervalo de confianza también estaría incluyendo al cero, pero en vez de que fuera, por ejemplo, entre -1 y 1, ahora voy a tener eh, tanto ruido experimental que quizás va a ir entre -10 y 10, pero es fundamentalmente no porque, y también aquí aparece el cero y entonces uno debiese decir que la temperatura no parece afectar a mi volumen dentro de la región experimental, pero es dentro de la región experimental considerando el ruido de experimentación. Y nuevamente, si tengo un procedimiento experimental muy ruidoso, porque estoy usando, no sé, acá estoy usando una regla que tiene una precisión muy mala, entonces lo que va a pasar es que podría llegar a esta misma conclusión. Pero no es que el volumen
y la temperatura no estén relacionados. Es simplemente que el error el error de medición es más grande que el efecto que tiene la temperatura sobre esa variable. ¿Se entiende? Nuevamente, le pido un dedito para arriba eh, para yo entender, para ver si es que esta parte les queda claro. Bacán. Súper. Perfecto. Porque esto es súper relevante al final, estimadas y estimados, que es básicamente lo que queremos hacer acá es evaluar efectos y vamos a evaluar si son significativos, pero recordar que eso tiene que ver con su setup experimental y su setup experimental entonces lo podemos relacionar con el error de medición y con el delta U. Y estos tienen que ser entonces de tal característica, de tal magnitud, que para que yo observe un efecto significativo, el efecto que tiene el cambio tiene que, en la respuesta de interés, ahí delta Y producto del delta U, tiene que ser mayor que el error de medición. Instrumento malo implica que los efectos grandes puede que se vean enmascarados por el error de la medición. Instrumentos pequeños, errores pequeños, puede que se vean enmascarados por definir un delta U que es muy pequeño. ¿Ya? Entonces ese juego es el que ustedes tienen que identificar y ese juego se relaciona fundamentalmente con lo que yo esperaría obtener asociado a mi investigación previa. ¿Ya? Eso es súper relevante. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, el intervalo de confianza de un parámetro, intervalo de confianza yo le había puesto mu del parámetro, que pertenece a un valor bajo y un valor alto, también se puede relacionar con el intervalo de confianza del efecto, porque la relación que hay entre los efectos y los parámetros es la mitad. Entonces, si obtengo el intervalo de confianza de los efectos, también puedo obtener el intervalo de confianza de los parámetros. ¿Ya? Y entonces, asociado a esto, me voy a devolver un poquitito al monito que les había hecho hace un momento atrás, este que está acá. ¿Ya? Si es que yo tengo una variable que se comporta, una variable dependiente que se comporta de manera normal, el parámetro también debiese comportarse de manera normal. ¿Ya? Y cuando yo quería calcular, ¿ya? Esto por supuesto es para un sistema lineal, ¿ya? Porque para sistemas no lineales esta relación no tiene por qué cumplirse. ¿Ya? Pero para sistemas lineales pasa esto, miren, les voy a poner con un dibujo para que se entienda la idea. Si ustedes tienen esto, por ejemplo, y es igual a beta 0 más beta 1 por u1 más todos los que vienen a continuación, son equivalentes. ¿Ya? Si yo tengo un comportamiento que es así, eso va a ser igual a la suma de comportamientos que son así. ¿Ya? La suma de estos comportamientos que no tienen por qué tener las mismas varianzas, ¿ya? Y no tienen por qué estar tampoco centrados en el mismo valor, ¿ya? Pero la suma de estos histogramas me va a dar como consecuencia este histograma que está acá, ¿ya? Entonces, básicamente, si esto es una distribución normal, entonces los parámetros también tienen distribuciones normales. Y si tienen distribuciones normales, tienen intervalos de confianza que usan la distribución Z. Y si no tengo la desviación estándar poblacional, lo que puedo hacer es usar su equivalente muestral, distribución T. Y entonces, ahora sí me voy a donde estamos, un intervalo de confianza de un parámetro y por lo tanto de un efecto se puede representar usando la distribución T. Chan, chan. Y eso es lo que debiésemos entonces enfocarnos ahora, en cómo se estima el intervalo de confianza. ¿Ya? Y para eso, ¿ya? Para eso entonces nos tenemos que acordar que cuando tenemos un intervalo de confianza, por ejemplo, de una variable y, nosotros decíamos la media del y, intervalo de confianza predictivo, o sea, para identificar dónde está el valor de la media poblacional, va a ser el valor promedio más menos el S de Y promedio por el T de 1 menos alfa medio por los grados con respecto a los grados de libertad. ¿Ya? Y eso, como, si ustedes se acuerdan, esto era, bueno, tendríamos que hacer los cálculos correspondientes. ¿Ya? Entonces, de acá, ¿qué podemos decir? Que si queremos calcular ahora el intervalo de confianza del efecto, de cada uno de estos efectos, eso lo tendría que obtener como el efecto promedio más menos el S del efecto promedio por T de 1 menos alfa medio como grados de libertad. Entonces, de este intervalo de confianza, quisiéramos entonces identificar qué elementos conocemos y qué elementos nos falta para conocer para poder entonces calcularlo. ¿Ya? Y entonces yo les comentaba, cuando hicimos este diagrama que estaba acá, que estos parámetros que obtengo
En este caso los obtengo a partir del método de tabla de contrastes y los diseños de experimentos, los más y los menos, son los cambios promedio, por lo tanto son los efectos promedio. ¿Ya? Y entonces, ¿qué implica eso? Que en nuestro intervalo de confianza sí conocemos el efecto promedio, sí conocemos este valor que está acá, porque ese valor representa estos que están acá, que son promedios, y es la mejor estimación que tengo de la media poblacional. Súper. ¿Por qué? Porque con eso ya tengo un poco de carrera hecha, un poco de carrera avanzada, porque conozco un elemento del intervalo de confianza. Y entonces me falta por conocer dos. ¿Cómo calculo la desviación estándar o la varianza de los efectos? Y cómo calculo los grados de libertad para poder calcular ese valor de t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos grados de libertad están asociados con los grados de libertad de la variabilidad. Están directamente relacionados. ¿Ya? Entonces, me falta entonces ir a esa parte. ¿Ya? Y para entender cómo se obtiene la varianza, ¿ya? Tenemos que recordar que la varianza o la desviación estándar, que es la raíz de, se obtiene cuando tenemos grados de libertad. ¿Ya? Y los grados de libertad básicamente nos permiten, su nombre lo dice básicamente, tenemos un cierto margen de movimiento, tenemos un cierto margen de maniobra. ¿Ya? Y ese cierto margen de movimiento, cierto margen de maniobra, está relacionado con la capacidad que tengo para obtener más de un valor. ¿Ya? Dicho de otra forma, si yo necesito calcular una varianza, una desviación estándar, debiese tener más corridas experimentales que parámetros. ¿Por qué? Porque de esa forma podría obtener más valores de los parámetros que me permitirían entonces obtener su dispersión. Por lo tanto, si yo tengo más de 2 elevado a n corridas experimentales, entonces tengo grados de libertad. Y como tengo grados de libertad, podría entonces buscar una forma para calcular la varianza de los parámetros. ¿Ya? Y entonces eso lo podría hacer de manera distinta, pero básicamente la idea entonces es que ahora ese 2 elevado a n va a ser más, y ese más, el número de corridas experimentales, este más está asociado entonces a los grados de libertad. ¿Ya? Y estos grados de libertad, ¿para qué sirven? Para calcular la variabilidad, y con esa variabilidad calcular el s cuadrado de los efectos, el s de los efectos, y por lo tanto calcular el intervalo de confianza. Entonces lo que viene a continuación, ya que vamos a terminar, y entonces el martes entonces cerramos esta parte, ¿ya? Lo que viene a continuación es fundamentalmente esta idea de que cómo usamos el exceso de corridas experimentales y cómo se ve el exceso de corridas experimentales para calcular la varianza. ¿Ya? Y una de las opciones, que la primera alternativa, es implementar réplicas experimentales. ¿Ya? Y las réplicas experimentales, no, por ejemplo, de ir 8 veces al laboratorio con estas 8 corridas experimentales y medir la variable 2 veces, no. ¿Ya? No es, cuando hacemos una réplica experimental, no es que yo hago, por ejemplo, en este caso, por 8, y lo que hago acá es y medido, medirlo 2 veces. No. Lo que hago es ir por 8 por 2 veces, por ejemplo, y medir la variable correspondiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta forma lo que hago es evaluar la variabilidad, o voy a poder evaluar la variabilidad, ¿ya? Asociada a todo el experimento, no solamente al instrumento de medición, porque todo el experimento tiene variabilidad. Entonces, si hacemos esta idea, o sea, si es que repetimos, por ejemplo, cada corrida experimental una vez, o sea, tenemos 16 corridas experimentales, ¿ya? La diferencia que hay entre, por ejemplo, este 59 y este 61, esa diferencia, ese delta, es producto del ruido experimental. Y ese ruido experimental se ve reflejado en una varianza en la respuesta de interés. Entonces aquí podríamos obtener un S cuadrado de la respuesta de interés. Yo digo, pero ¿por qué me está metiendo varianza de respuesta de interés? Si lo que yo quiero es calcular la varianza del efecto, no calcular la varianza de la respuesta de interés. Y nuevamente me remito al hecho de que el efecto está relacionado con el parámetro, y ya identificamos que los parámetros se obtienen a partir de los valores de Y, y por lo tanto los efectos también. Y por lo tanto, la variabilidad de los parámetros y del efecto también la podríamos obtener a partir de la variabilidad de mi respuesta de interés.
Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase con un ejemplo es que vamos a hacer esta idea. Vamos a identificar cómo, a partir de la variabilidad que obtengo entre estos pares de datos, yo puedo obtener una variabilidad representativa de de mi sistema, y eso luego relacionarlo con una variabilidad del efecto que me va a permitir entonces calcular los intervalos de confianza. Pero eso lo dejamos para la próxima clase. Ya, que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, aprovechen este lunes, este feriado. Ya les dije, yo la voy a subir porque la ayudantía ya está, pero ustedes descansen y por último véanla el miércoles, la ayudantía. Ya, que estén muy bien y nos veremos entonces el próximo martes. Adiós. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias.